¿Qué tal, chicos? Buenos días, soy el profesor Martín y vamos a hacer la clase que corresponde al tema de la ilustración. Estamos ya en el tercer trimestre, ya acabaron las clases del segundo trimestre, hemos visto historia del Perú, hemos visto economía, hemos visto geografía y ahora vamos a historia universal. Ya hemos visto también un par de clases anteriores, el antiguo régimen, que tenemos que entender el contexto de donde nos encontramos. Ahora vamos hacia la era de las revoluciones, pero para eso tenemos que entender, como le digo, el contexto en ideas, el contexto en acciones, qué está pasando en el mundo en esta época precisa. Bien, vamos a empezar la clase, como siempre conmigo, dándole las gracias a Diosito. Le vamos a dar las gracias porque estamos vivos, porque estamos con nuestras familias, porque tenemos algo que comer. Le vamos a pedir lo mismo, que nos cuide a nosotros, que cuide a nuestras familias, que siempre ponga un plato de comida en nuestras mesas y en las mesas de las personas que más lo necesitan. Bien, chicos, como les decía, vamos a hacer la clase que corresponde al día de hoy, que es la ilustración, que para mí es uno de los temas que más me gustan. He puesto varios videos que quiero que los vayan viendo vamos a ver si es que algunos temas de repente les puede interesar, ¿no? Para mí este es el momento de la historia más interesante. Si, profesor de historia, si me hubiesen dicho en qué lugar de la historia quisiera vivir, en este lugar. ¿Por qué? Escúchenlo, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Entre los siglos XVII y XVIII ocurrieron cambios fundamentales en la mentalidad de los europeos. Luego de un periodo de avances científicos, apareció una nueva corriente de pensamiento, la Ilustración. ¿No? La Ilustración es eso, es un movimiento que quiere traer luces. Habíamos visto ya el Renacimiento, recuerdan el año pasado vimos el Renacimiento, que es un volver hacia los orígenes de Europa. ¿Cuáles son los orígenes de Europa? Roma y Grecia. En la Ilustración no tan solo están siguiendo ya estos parámetros que se han instalado dentro de Europa, y Europa tiene una particularidad misma de entender el mundo y de ver el mundo, sino que al mismo tiempo está queriendo expandirse a través de ¿qué? Ideas. Ideas que van a partir de ¿dónde? De la razón, ¿no? Eso es la Ilustración. Primero vamos a ver los avances científicos. En el siglo XVII, los estados y las instituciones públicas europeas empezaron una política de fomento de la investigación que generó una revolución en los campos de las ciencias y las humanidades. Por eso es que hay una revolución científica. ¿Qué significa revolución? Cambio, ¿no? Va a cambiar. La teoría científica va a cambiar. ¿Qué es lo que va a cambiar? Ahora lo vamos a ver. En las ciencias y las humanidades. Entre los científicos más importantes fueron Galileo Galilei, entre el 1564 y 1642, un científico italiano que demostró la exactitud científica de la teoría heliocéntrica, ¿no? Recordemos que antes pensaban que la Tierra era el centro del universo. Aquí en heliocentrismo se va a hacer que el Sol sea el centro del universo. El hombre deja de ser el centro del mundo y cambia el foco, el enfoque, el punto el punto central de su conformación del cosmos, lo manda a otro lugar. ¿Cuál es el otro lugar? El Sol. Después las nuevas teorías científicas van a decir que no hay un centro, porque el universo es infinito, pero es un cambio radical. Esto en sí es un cambio radical. Pero no solo eso hizo Galileo Galilei. También logró avances en el campo de la mecánica y enunció el principio de la inercia. ¿Cuál es el principio de la inercia? Que es el que me parece más importante para que veamos ahora. Esto imagino que lo van a ver en física, pero hay un canal, que este canal se llama Quantum Fractum. Si pueden, vean sus videos o suscríbanse porque es un canal bien interesante para ver cuestiones de ciencia. Escuchen las
los supuestos científicos que van a cambiar. Hoy no vamos a hablar de las cosas extrañas que ocurren en el universo, sino de las cosas extrañas que ocurren en un autobús. Y digo autobús como si digo metro, tranvía o tren. Todos hemos estado aquí. El vehículo frena, te pilla despistado y algo te pega un tirón. Una fuerza misteriosa aparece y te tira al suelo. Alguien me dirá que esto es por la fuerza que frena el autobús, pero esto realmente no tiene mucho sentido, porque cuando te caes hacia adelante, justo en el sentido contrario de la fuerza. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Bueno, no os preocupéis, no es la energía oscura, es sencillamente que visceralmente pensamos tal y como lo hacía Aristóteles. Veréis, Aristóteles tenía su propia manera de entender el movimiento. En términos modernos, él pensaba que si querías que algo se siguiera moviendo, tenías que estar constantemente empujándolo. Esto no es ningún salto conceptual de la leche, es la experiencia del día a día. Si paras de empujar una caja, se va a quedar donde la dejaste. Si te impulsas y derrapas en el suelo, te vas a acabar parando. Esta idea de no fuerza igual a no movimiento es una cosa que está arraigada en nosotros, sencillamente porque es lo que vemos a diario. No obstante, esta idea no es cierta. Ya a Aristóteles le sacaron el tema de la flecha. Las flechas las disparamos una sola vez y sin embargo se siguen moviendo a buen ritmo sin que nada las esté empujando. Una cosa parecida pasa en una pista de hielo. Si te pegan un empujón, vas a estar moviéndote sin parar un buen rato. Estaba delante de nosotros y no fue hasta hace 500 años que Galileo y después Newton dieron carpetazo a esto. Si algo se está moviendo y nada interfiere con él, se va a seguir moviendo de la misma manera para siempre. Las cosas no tienden a detenerse, justo lo contrario, tienden a seguir justo como estaban. Esta es la famosa primera ley de Newton, la ley de inercia. Entonces, ¿cómo se puede explicar con ella todo lo anterior? El maldito rozamiento. Por ejemplo, la caja. Ella está siendo continuamente influenciada por el suelo que tiene debajo. Si pudiéramos hacer un zoom, veríamos que el suelo realmente no tiene un aspecto liso, es terriblemente irregular, al igual que es la superficie de la caja en estos tamaños. Cuando la caja intenta avanzar, se queda constantemente atascada en la textura escarpada del suelo. Pierde continuamente energía saliendo de estar encajada. Por eso vemos a nuestra escala que se detiene. Esto no sucede en el hielo. Una fina capa de agua líquida lubrica la situación, lo que hace que la influencia del rozamiento sea muchísimo menor. Volvamos al autobús. Tú y el vehículo os movéis a una buena velocidad. Si nada interactuara con vosotros, seguiríais así, pero el conductor decide pisar el freno. El autobús ha decelerado y tú estás a punto de comerte el suelo. ¿Por qué? Porque tú y el autobús no sois la misma cosa. Lo único que os une es la interacción entre la suela de tus zapatos y el suelo del autobús. Tal y como le pasaba a la caja, estáis encajados. Es el rozamiento el que hace que tus pies desaceleren con el autobús. El problema es que tu cabeza no lo hace. No hay nada que la esté deteniendo como ocurre con tus pies. Ella va a seguir moviéndose hacia adelante y eso lleva irremediablemente a que... Así que la próxima vez, agárrate a algún lado para detener a tu loca cabeza. Ay, deja de confiar tanto en Aristóteles, maldita sea. Si quieres más tiempo. Bien, este es el que les decía de Quantum Fracture, que es un canal de divulgación científica, ¿no? Está bien interesante para entender cuáles eran los principios a los cuales se estaban modificando, de dónde veníamos y hacia dónde íbamos. El mundo antiguo era regido, lo habíamos dicho, cuando estábamos el año pasado en segundo de secundaria. El Renacimiento, había que volver a leer Aristóteles, pero Aristóteles, ya la física de Aristóteles no es la física que corresponde a un mundo en constante cambio. Hay que modificarla, ¿no? La física es el estudio de la naturaleza. Imagino que lo están viendo con la MIDE-CTA, con la Mimarelli. Ahora hay otros principios, ¿no? Aristóteles, Galileo Galilei va a romper con Aristóteles y el mundo antiguo que había sido retomado y va a tomar este nuevo principio de inercia que va a fundamentar la forma en la cual entendemos la naturaleza, el mundo, el funcionamiento de la naturaleza. Primero, Galileo Galilei, que ya les he dicho lo que hizo. Después Kepler.
¿Quién era Kepler? Científico alemán, que formuló las leyes de las órbitas de los planetas e introdujo el lenguaje matemático en la astronomía. Ya lo hemos dicho, hay que aprender matemáticas, chicos. El lenguaje del universo es un lenguaje matemático, te guste o no te guste, tienes que aprenderlo. Johannes Kepler, ¿quién fue Johannes Kepler? ¿Qué hizo Johannes Kepler? Hay otro video también de Quantum Fracture que habla sobre Kepler. Las leyes de Kepler en 2 minutos. La idea en síntesis. Érase una vez un mundo en el que los planetas giraban. Nadie sabía cómo lo hacían exactamente y empezaron a proponer soluciones random. Hasta que llegó Kepler, que apoyándose en las ideas de Copérnico y en las observaciones de Tycho Brahe, publicó el conjunto de leyes que pasarían a formar parte de la fundación de la astronomía y la física moderna. Las leyes de Kepler. Primera ley. Los planetas no giran en circunferencias, ni en circunferencias dentro de circunferencias. Los planetas giran alrededor del Sol trazando elipses, donde el Sol ocupa uno de sus focos. Segunda ley. La línea que une el Sol con un planeta barre áreas iguales en tiempos iguales, que viene a decir que la velocidad del planeta no es constante en su recorrido, sino que cuando se acerca al Sol, su velocidad aumenta. Más esencialmente nos cuenta que hay una magnitud, llamada momento angular, que se conserva a lo largo del movimiento. Tercera ley. El cuadrado del periodo orbital es proporcional al cubo del semieje mayor, que nos viene a decir que si elevas al cuadrado el tiempo que da una vuelta a un planeta y lo divides por el cubo de la distancia más lejana que alcanza en su recorrido, te queda un número que es el mismo para todos los planetas que giran. Esto es fundamentalmente debido a que la masa del Sol es tremendamente grande comparada con la de los planetas, pero este hecho lo explicó después Newton. De hecho, que Newton descubriera que los planetas se atraen entre sí y que esta atracción es la causa de su movimiento fue en parte gracias a la contribución que hizo Kepler. Podríamos decir que estas leyes sirvieron de pista para la formulación de la gravitación universal, mientras que ella justifica las leyes de Kepler. Aún así, la que fue la infalible gravitación universal encontró un gran problema. Mercurio, al igual que el resto de planetas, no solo gira alrededor del Sol, sino que su órbita también gira, y la gravitación universal fallaba al predecir su velocidad de giro. Sería necesario la aparición de alguien para resolver este problema. Pero eso lo veremos en otro vídeo. Y recuerda, si quieres más ciencia, suscríbete. Y gracias por vernos. Bien, entonces hemos visto las órbitas con Kepler, ¿no? Si hablamos, si entendemos el lenguaje del universo, tenemos que darle las gracias a Kepler, ¿no? Entonces ya no estamos hablando de circunferencias alrededor del Sol o del astro, sino de órbitas y cómo funcionan. Isaac Newton, 1643-1727, ya lo hemos visto porque se complementan. Las leyes que van a hacer estos científicos se complementan entre sí. Científico inglés, ¿no? Italiano, alemán, inglés, que realizó investigaciones sobre óptica y la naturaleza de la luz y formuló la ley de la gravitación universal. No va a ser, va a seguir hasta la época de Einstein o hasta la mecánica cuántica, que recién se va a poner en tela de juicio todas estas leyes, pero que no la invalidan. Hay que igual conocerlas. ¿Cuáles son, qué es lo que plantea Newton? Quiero que veamos el tercer video para que entendamos a las leyes de Newton. Las leyes de Newton en 2 minutos. La idea en síntesis. Érase una vez un mundo en el que existía una cosa llamada movimiento. La gente se preguntaba por qué las cosas se movían y empezaron a proponer soluciones random, hasta que llegaron Galileo y luego Newton, sentando las bases de la ciencia moderna e inaugurando una nueva disciplina, la dinámica, cuyo centro son las leyes de Newton. Primera ley. La gente movía objetos, pero veían cómo acababan parándose. Galileo explicó que esto era debido a interacciones que sufría el cuerpo con otros elementos, rozamientos con el suelo, con el aire, atracción gravitatoria. Galileo supuso que si anulásemos todas las interacciones que afectan a un objeto, este mantendría su movimiento constante. Si no hay interacciones, la velocidad de un cuerpo es constante, y eso incluye el reposo. Esto es lo que cuenta la primera ley, o ley de inercia. La inercia es la propiedad de permanecer en un estado de movimiento, y su manifestación es la masa. Segunda ley. Si observas que la velocidad de un objeto no es constante, como que acelera, por ejemplo, es porque hay agentes que interaccionan con él. A estas interacciones las llamamos fuerzas. Las fuerzas cambian el estado de movimiento de un cuerpo y dependen de la resistencia de este a moverse. Vamos, de su masa. Este es un concepto fundamental en física. De este principio podemos predecir, desde pelotas, péndulos y muelles, hasta el movimiento de los planetas. Y tercera ley. Si un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, el primero sufrirá una fuerza igual y de sentido contrario.
Es debido a que se conserva una entidad muy importante, el momento, o también llamado cantidad de movimiento. El momento es el producto de masa por velocidad. La idea intuitiva es que si tenemos un mosquito y un camión a la misma velocidad, el camión tiene más momento por tener más masa. Lo bueno es que si tenemos un sistema donde no hay fuerzas externas, el momento se conserva, se transfiere dentro de él. Tenemos una partícula en reposo y otra impacta con ella con una cierta velocidad. Como el momento se conserva en el sistema, la cantidad de movimiento se transfiere a la otra partícula, cambiando las velocidades de las dos. Pero espera, hemos cambiado el estado de movimiento de los dos cuerpos. Luego aquí hay fuerzas. Hemos acelerado la partícula en reposo hasta la velocidad inicial, pero también hemos llevado a la partícula en movimiento hasta el reposo. Luego también sufre una fuerza, que es igual y de sentido contrario. Acción, reacción. No puedes mover cosas sin perder momento. Newton y sus contemporáneos pensaban que con estas leyes lo explicarían todo y dominarían el mundo. Pero resulta que estas leyes son solo una aproximación al mundo de verdad, a este extraño y sorprendente mundo que describe la física actual. Si quieres conocerlo, no dudes en suscribirte. Y gracias por vernos. Bien, las leyes del mundo explican el universo en el cual estamos, ¿no? Es importantísimo conocer a estos pensadores y miren cómo van a cambiar la forma en la cual el mundo era visto. Pero eso es en ciencia, no tan solo en ciencia, en filosofía, ¿no? La filosofía también se puso al servicio de la ciencia, ¿no? Antes se había puesto la filosofía al servicio de la teología. Durante la Edad Media, lo hemos visto el año pasado, todo era Dios. ¿Lo recuerdan cuando hablábamos de la Edad Media? En la Edad Media todo es Dios. Entonces llega la Edad Moderna, que es el lugar en donde nos encontramos. Y en la Edad Moderna todo pasa a ser ciencia, que es el uso de la razón, ¿no? Hasta el arte va a tener, vamos a ver ahora cómo es el arte científico, ¿no? Es bien interesante igual analizarlo, ¿eh? El primero que vamos a ver dentro del mundo de la filosofía es a Francis Bacon, inglés, ¿no? 1561-1626, formuló el método experimental. ¿Qué es el método experimental? El método de la ciencia. Si la ciencia se caracteriza por algo en particular, es porque puede predecir cosas. Y por cómo es que llega a predecirlas, no es porque Diosito, sino porque tiene este método. Y bajo ciertas circunstancias, siempre se va a dar determinada manera el mismo resultado bajo las mismas circunstancias en cualquier lugar. Eso es lo que va a decir Francis Bacon, según el cual todo lo que sea demostrable por la experiencia puede ser considerable cierto. Miren, la verdad, ya no estamos hablando de verdad. En la Edad Media hablábamos del concepto de verdad. ¿Qué es Dios? La verdad. Ahora ya no estamos hablando del concepto de verdad, estamos hablando, puede ser considerado certeza. Ahora hablamos sobre el concepto de certeza, que es sobre lo que versa la ciencia. Miren, dos videos de Kepler, porque Bacon, perdón, porque Bacon hay que entenderlo en el colegio. En este video vamos a hablar de Sir Francis Bacon, quien sea tal vez el más grande científico inglés del siglo XVII, quien había afirmado el conocimiento es poder. Veamos, Bacon había sido político y científico, había llegado a ser canciller, fiscal general, miembro de la Cámara de los Comunes o guardián del sello real. Publicó en 1620 una obra llamada Novus Organon, obviamente en comparación al anterior Organon, que era el Organon aristotélicos, en el cual trata de reformar por completo lo que se entendía como método científico en su época, fundando así la ciencia moderna. Veamos, la ciencia en la antigüedad clásica se basaba en el Organon aristotélico, es decir, en los razonamientos deductivos, que eran unos silogismos que partían de una verdad universal a priori que se daba o se entendía por irrefutable o verdadero. El problema es que esas verdades, por lo general, eran verdades simplemente preconcebidas, lo que él llama eidola o ídolos, que podrían ser erróneas porque la comunidad científica estaba equivocada, porque el mismo científico estuviera equivocado, porque el pensamiento y el lenguaje inducían a error, o simplemente porque eran aceptadas por la tradición, es lo que tradicionalmente se entendía como verdadero y puede que sea falso. Entonces lo que él propone es el método contrario, que es el método inductivo,
hasta entonces solamente basada en la observación meticulosa y en la recopilación de datos, pero él le agrega la experimentación exhaustiva y también la recopilación de los datos de esos experimentos y experiencias que pueden ser reproducidas luego por lo demás. Es decir, no se acepta un criterio de autoridad como verdad única, sino que todos pueden reproducir el mismo experimento. Así, a partir de estas observaciones y experimentaciones, se pueden llegar a conocer las leyes generales de la naturaleza. Y de esta forma, conociéndolas, se puede llegar a controlar la naturaleza. Para controlarla es preciso primero servirla, dice Bacon, es decir, interpretarla. Básicamente incluye esta idea científica inglesa de que a partir del conocimiento científico se puede desarrollar también un conocimiento técnico que sirva a las necesidades de la especie humana. Estos conocimientos técnicos, como supóngase la máquina de vapor o la termodinámica, pueden ayudar a desarrollar no solamente conocimientos teóricos, como eran los aristotélicos, que servían para el debate o al desarrollo de la razón, sino también unos conocimientos técnicos que sirvieran para desarrollar la productividad y el bienestar dentro de la sociedad. Él, de hecho, había publicado un libro llamado Nueva Atlántida, en el que planteaba una utopía tecnológica, supónganse con aviones, submarinos, el gobierno de unos sabios y científicos que pertenecían a una casa o una universidad. Pero bueno, eso es una de las primeras utopías de la época. Además, se plantean dos dilemas con la obra de Bacon. Uno es que si pertenecía o no a logias francmasónicas o rosacruces y demás, sobre todo por su interés sobre el conocimiento oculto, o sobre la instrucción, la enseñanza o la reforma científica, y que se reunía en algunos clubes de caballeros para debatir estos temas, pero lo cual no era raro en su época porque reemplazar el anterior régimen feudal por un nuevo régimen moderno y científico requería obviamente cierto grado de conspiración, por así decirse. Y la otra es la que le vincula a Shakespeare, a William Shakespeare. Una de las teorías que propone la auténtica identidad de Shakespeare, que había sido puesta en duda, es que Bacon es el real autor de sus obras, porque Bacon tenía un amplio conocimiento de la legalidad de la época y de los litigios, y esto se ve mucho, se repite, es un tema frecuente en la obra de Shakespeare. Pero aún así, algunos críticos anuncian o postulan que en realidad los escritos de Bacon no se parecen estilísticamente o estéticamente a los escritos de William Shakespeare. Hasta aquí nuestro repaso por el día de hoy. Si te ha servido el video, por favor, compártelo con el... Bien, ¿no? Entonces estamos viendo también cómo cambia. Habíamos visto primero cómo cambiaba la teoría cosmológica, ¿no? Habíamos visto cómo cambiaba el centro. Ya no era una teoría en la cual el planeta Tierra era el centro del universo, sino ahora se convierte en el Sol el centro del universo. Una teoría heliocéntrica. Igual con Bacon, ya no se va a cambiar el método científico, ya no va a ser deductivo, sino va a ser inductivo, todo cambia. Es una época de constante cambio, la ilustración. Después, el otro filósofo, que es el más grande filósofo después de Aristóteles, que los que hemos estado estudiando, el francés René Descartes, ¿no? Tiene un pequeño librito, si a alguno le interesa la filosofía, léanlo, el discurso del método. Él establecía la duda metódica como base del conocimiento. Seguimos hablando, ciencia, conocimiento. Ya no hablamos de Dios, ¿no? Ha cambiado el eje en la filosofía, exaltando así el uso de la razón. Los conocimientos es lo que me llevan a la certeza, tampoco hay verdad. Por ello, a su pensamiento se le conoció como racionalismo, el uso de la razón. Quiero que veamos el video de Descartes, pero antes, lo que es ciencia, igual con Quantum Fracture, porque dice... La ciencia siempre nos ha mostrado cosas asombrosas, desde los extraños comportamientos de nuestra mente hasta el funcionamiento de las estrellas, desde la reproducción de los virus hasta lo que pasó en tribus hace miles de años. Aún así, siempre alguien se preguntará, ya, ¿pero qué es la ciencia? Bueno, primero debéis saber que el ser humano siempre ha buscado la verdad, ha buscado comprender cómo es el universo, y en esta búsqueda se ha planteado cuál es la mejor forma de conocer. Hace mucho tiempo, los pensadores griegos rechazaron las explicaciones de la mitología, y encontraron en el uso adecuado de la razón su fuente de sabiduría.
Ya entonces se dieron cuenta de que necesitaban un conjunto de reglas que dirigiese esa búsqueda. La aparición de este método se retrasó varios siglos, debido a algunos desafortunados eventos históricos, ejemplo. Pero en el siglo XVII el método apareció, y con él la ciencia actual. Entonces, ¿qué es la ciencia? De forma muy sencilla, una ciencia es una disciplina que usa el método científico. Bien, ¿y en qué consiste ese método? La verdad es que hay muchas variantes, dependiendo de qué estemos tratando. Así que vamos a ilustrarlo con un ejemplo clásico: los cuerpos en caída libre. El método comienza con algo muy sencillo: hacerse una pregunta. En nuestro caso observamos que las cosas caen. Vale, ya. Me refiero a que observamos cómo caen las cosas. Las cosas grandes y pesadas parece que caen más rápidamente que las pequeñas y ligeras. Así que nos preguntamos, ¿de verdad sumas en algo? Este primer paso del método se llama observación, porque notamos algo en nuestra realidad que no sabemos explicar y queremos saber la verdad sobre él. Segundo paso, la hipótesis. Tenemos un problema. ¿Qué hacemos? Hacemos una suposición. Cuanto más pesado es un objeto, más rápido cae. Esta es nuestra hipótesis. Pero, ¿cómo sabemos que es cierta? Y es aquí cuando llega la parte más importante, la experimentación. Vamos a crear una situación controlada en la que podamos ver si es cierto lo que hemos supuesto. Cogemos una piedra y una pluma y las tiramos. Y efectivamente, la piedra llega mucho antes. La realidad confirma la suposición. Demostrada la hipótesis, podemos convertirla en ley. Y así es como la ley de caída de los cuerpos se convirtió en universal. Aristóteles fue aclamado como el mayor científico de todos los tiempos y nuestro mundo vivió en paz y armonía con los unicornios durante 1.000.000 de años. Espera, eso no fue lo que pasó. De repente a alguien, unos 1000 años después, se le ocurrió hacer algo distinto. Puso la pluma encima de la roca y los tiró. Los dos llegaban al suelo casi a la vez, nada comparado si los tirabas por separado. ¿Era la geometría de la pluma la que hacía que se moviese más lenta? La ley anterior se empezaba a resquebrajar. Aquí hay algo que falla. Nueva hipótesis. Todos los cuerpos caen con la misma aceleración. Experimentación. Creamos dos esferas iguales de distinta masa y las tiramos desde algún lugar elevado. Resultado, caen a la vez. Este resultado muestra que la ley anterior estaba mal, y esta nueva idea ocupa su lugar como ley. Y es así como funciona el método científico. Ha funcionado también durante los últimos 500 años porque, 1. Los experimentos que se hagan tienen que ser reproducibles, es decir, que puedan volver a hacerse para ver que se obtienen los mismos resultados. Nada de fe ciega, todos convencidos, todos contentos. Y 2. Ninguna ley es inmutable. Todo principio científico es esclavo de los experimentos. Si la realidad no concuerda con la hipótesis, es errónea. No hay más discusión. Y como dijo el gran Richard Feynman, it doesn't make a difference how beautiful your guess is, it doesn't make a difference how smart you are, who made the guess, or what his name is. If it disagrees with experiment, wrong. Porque los experimentos son lo más importante, ya sean en forma de mediciones con instrumentos, estadísticas u observaciones directas. Los experimentos son la clave. Aún así, los filósofos han encontrado algunos problemas al método. Volvamos al ejemplo. Sabemos que todos los cuerpos caen con la misma aceleración. Es lo que nos muestran los experimentos. Pero, al igual que Galileo destrozó la ley de Aristóteles, ¿y si hubiera un experimento X que todavía no había hecho que mostrara que Galileo estaba equivocado? Entonces la predicción de X sería la verdad. Pero, ¿y si existiera un experimento y que hiciera lo mismo con X? ¿Cuándo podemos dar por cerrada una pregunta? ¿La ciencia solo nos sirve para falsar lo que otros han hecho? ¿Podemos estar seguros de que tenemos la verdad? ¿Qué pensáis sobre ello? Dejadme vuestras ideas en los comentarios abajo. Y si queréis más vídeos sobre Bien, eso es justamente lo que les hablaba, ¿no? Ya no se habla de verdad, se habla de certezas. En la ciencia, ¿por qué? Por el método científico. Este método científico tiene esta particularidad, ¿no? El método científico necesita la observación, una hipótesis, una demostración, para eso la experimentación, después sigue la divulgación para que pueda de nuevo volver al mismo ciclo. Ahora necesito que veamos lo de Descartes, que les decía que es, después de Aristóteles, para mí, el filósofo más importante. René Descartes fue un filósofo, matemático y físico francés. Es considerado como el padre de la geometría analítica y de la filosofía moderna. También es considerado el padre de una escuela de pensamiento que adquirió el nombre de racionalismo, término acuñado siglos después por Hegel. Este sistema de pensamiento acentúa el papel de la razón en la adquisición del conocimiento, en contraste con el empirismo, que resalta el papel de la experiencia y la percepción. Nació en una pequeña localidad francesa que siglos más tarde fue rebautizada con su nombre. A los 18 años de edad, Descartes ingresó en la Universidad de Poitiers
para estudiar Derecho y Medicina. A los 22 años parte hacia los Países Bajos. Se alista como voluntario en la Guerra de los 30 años y durante el invierno de 1619 pasa su tiempo en una habitación calentada por una estufa. En una ocasión se adormeció al calor del fuego y tuvo 3 sueños sucesivos que interpreta como un mensaje del cielo. El último le había hecho encontrar su camino en la vida. Desatendiendo los deseos de su padre, Descartes no sería ni soldado ni un hombre de leyes. Sería un hombre en búsqueda de la verdad. Y a eso consagraría el resto de su vida. No deja de ser irónico que Descartes, el gran racionalista, encuentre su inspiración y mandato vital en una visión onírica un tanto mística e irracional. Pero bueno, sigamos. A partir de entonces se consagró a su misión filosófica. Viaja por toda Europa y se establece en París y más tarde en los Países Bajos, donde ordena sus ideas y comienza a escribir su obra. En 1637 publicó su obra más importante, El discurso del método para dirigir bien la razón y hallar la verdad en las ciencias. Su vocación fueron las matemáticas. Las matemáticas le proporcionaban la seguridad de estar pisando terreno seguro. La exactitud de las matemáticas le llevó a preguntarse si esta exactitud se podía llevar a cabo en otros campos. ¿Cómo tener la certeza de que lo que es verdad es realmente verdad? Esto es lo que buscó Descartes a lo largo de su vida. Siempre desde el ámbito privado, pues no fue profesor ni obtuvo cátedra. Fue una persona que no buscó llamar la atención. Siempre receló de las autoridades y de las verdades de la época. Los humanistas y racionalistas del Renacimiento recuperaron el pensamiento de la escuela griega. Sin embargo, él rechazó las ideas de la antigua Grecia. Buscó reconstruir la filosofía y la ciencia desde sus orígenes. Trata de encontrar un primer principio evidente a partir del cual desarrollar su filosofía. Para ello utiliza un método, la duda. Duda de todo, especialmente de la información que nos llega a través de los sentidos, ya que estos nos engañan. ¿Y si todo esto es un engaño, obra de un demonio maligno? De toda esta duda surge la primera certeza. No se puede dudar que está dudando, y por tanto pensando. Y ese pensamiento tiene que estar ligado al yo, a la propia existencia. De aquí nace la frase cogito ergo sum, pienso, luego existo. En 1649 la reina Cristina de Suecia le invita a Estocolmo para mantener conversaciones filosóficas. Al año siguiente, debido al duro clima sueco, contrae una neumonía y muere. Tenía 53 años. Bien, este es otro canal al que les recomiendo que se inscriban. Es filosofía, es la ciencia en 3 minutos. Ahora les doy el nombre. Es un canal bien interesante para cuestiones académicas en corto tiempo, que es lo que puedo hacer yo aquí, ¿no? Las bases del pensamiento ilustrado. Ya hemos visto los pensadores ilustrados en la ciencia y en la filosofía, ¿no? En la ciencia y en la filosofía, pero todo al servicio de la ciencia. Las bases del pensamiento ilustrado. Fue una corriente de la ilustración, ese es el concepto, corriente de pensamientos con múltiples facetas, cuyos postulados afectaron casi todos los aspectos de la vida de las personas. Las características esenciales del pensamiento ilustrado fueron el predominio de la razón como base principal de los conocimientos frente a la tradición, lo sobrenatural y la superstición. Tengo que confiar en lo que mi razonamiento me dice. Espíritu crítico, ¿no? Poner todo en tela de juicio. Cuestionaba los rasgos de la sociedad, la cultura, la religión que se oponían a la razón. La defensa de la autonomía del poder civil, que incluso debía controlar al poder eclesiástico. Lo hemos visto con el año pasado cuando veíamos el poder temporal y el poder permanente. ¿Quién está sobre cuál? El poder temporal es el poder de los reyes, el poder permanente era el poder de Dios. Entonces, toda la Edad Media se la pasan discutiendo sobre esto. En la Ilustración se llega a que el poder temporal tiene que estar sobre el permanente. Dios que se encargue de las cosas del siglo. Acá en la tierra nos encargamos los hombres. El poder temporal venció. La educación como instrumento para definir la razón. Te tengo que educar. Tienes que aprender. Tienes que ilustrarte. Eso es ilustración. Sapere aude. Atrévete a saber. Esa es la frase en latín que se va a usar, por la que era conveniente que fuese dirigida por el Estado, no por la Iglesia.
Antes, en la Edad Media, quien dirigía la educación era la iglesia. Va a dejar de ser la iglesia y va a ser tomada por el Estado, algo que sigue hasta el día de hoy, o las empresas privadas. El afán de aplicar los descubrimientos científicos y los aportes filosóficos a la realidad humana, ¿no? Entonces la filosofía y la ciencia entran como premisas para poder pensar, para poder usar la razón. Miren, los avances científicos del siglo XVII. Galileo comienza sus observaciones astronómicas en 1609, 1611, Kepler perfecciona el telescopio astronómico. Ya hemos visto a Kepler, ¿no? Que Kepler nos va a hacer las leyes de las órbitas de los planetas. Después, Harvey expone su teoría sobre la circulación sanguínea. Miren todo este año. Descartes crea la geometría analítica. El anatomista Werner Röhrig disecciona cadáveres. Pascal desarrolla la máquina calculadora, otro genio Pascal. Torricelli inventa un barómetro de mercurio. Huygens inventa el reloj del péndulo. Boyle inventa la bomba neumática, la primera transfusión sanguínea, la ley gravitacional de Newton, la ley de acción y reacción de Newton. Miren, en este tiempo, el siglo XVII. Sigamos. La expansión de la ilustración. Esto de acá que hemos visto sobre la ilustración y todos estos pensadores que van a empezar en algunos lugares, sobre todo va a empezar a difundirse sobre todo en Francia. ¿Cómo es que lo va a hacer? Ahora lo vamos a ver. Desde la primera mitad del siglo XVIII, es decir, después de todos estos avances, el pensamiento ilustrado se expandió por toda Europa. Miren cuánto tiempo tuvo que pasar. Así avanza, no es instantáneo. Todo lo que ahorita se descubre vuelve a funcionar años después. Ahorita, por ejemplo, el Internet fue algo que se descubrió hace el siglo pasado, no es algo propio de nuestra era. Igual, las cosas que se descubran ahora tienden siempre hacia el futuro. Francia se va a convertir en un centro de esa difusión. Los focos principales fueron las ciudades portuarias, Amberes, Londres y Hamburgo, y las grandes capitales de Europa de aquel siglo. París, Viena, Madrid, Lisboa, Berlín y San Petersburgo. El mundo rural estuvo alejado de estos aires renovadores. Entonces, ¿dónde va a estar la ilustración? En las ciudades, no en el mundo rural. Los ilustrados se apartaron de las universidades y las academias oficiales. ¿Por qué? Porque eran controladas por la iglesia. El principal lugar de encuentro de los intelectuales fueron los salones de la burguesía, donde se celebraban las tertulias. Documento 11. Los salones franceses y las tertulias. La ilustración francesa estaba sustentada en los salones. Una anfitriona sucedía a otra o rivalizaba con ella. Miren, las mujeres. Madame de Lambert, Madame du Deffand, Madame Geoffrin, principales, virtualmente las últimas patrocinadoras de la enciclopedia. Mujeres. Antes no veíamos mujeres en el desarrollo científico. Invitaban a sus salones a pensadores y escritores que formaban progresivamente tertulias de hombres de mentalidad similar y se reforzaban unos a otros en sus posturas contrarias a los prejuicios góticos. Es decir, lo que vimos el año pasado, lo gótico es lo que quiere llegar a Dios, ¿no? No lo dice nunca directamente, no sé por qué no habla directamente contra lo que es justamente, que es la lucha contra el mundo medieval, que es el mundo religioso. Los ilustradores se apartaron de las universidades, esto ya lo vimos. Como medio de difusión emplearon la prensa y los libros. La edición de libros, folletos, revistas y periódicos prosperó extraordinariamente, pues a pesar de las censuras y las prohibiciones, siempre encontraron un lugar donde fueran impresos y una organización para distribuirlos. Los pensadores ilustrados eran fundamentalmente burgueses. Ya sabemos lo que es burgués. Son los que viven en las ciudades. Profesores, científicos, médicos, abogados, sacerdotes, industriales. Ellos impulsaron el racionalismo, el sentido práctico. Perdón.
Regresamos, ¿no? Bueno, entonces estamos como medio de difusión emplearon la prensa, los libros, la edición de los libros, folletos, revistas y periódicos prosperó extraordinariamente, pues a pesar de las censuras y prohibiciones, siempre encontraron un lugar donde fueran impresos y una organización para distribuirlos. Los pensadores ilustrados eran fundamentalmente burgueses, profesores, científicos, médicos, abogados, sacerdotes industriales. Ellos impulsaron el racionalismo, el sentido práctico y la crítica de los elementos que obstaculizaban el progreso de la humanidad. Lo que acabamos de ver. El año pasado vimos esto, de los burgueses, el nacimiento de las burguesías, el nacimiento de las ciudades. Vemos cómo este tipo justamente de nacimiento de un nuevo estrato social, de un nuevo lugar para el desarrollo de comercio, va a impulsar también al mismo tiempo un desarrollo para nuevas ideas que van a dar lugar a la sociedad que hoy conocemos. El nacimiento de la opinión pública. La Ilustración se distinguió de otros movimientos intelectuales precedentes por el destinatario de su mensaje, las mayorías letradas, ¿no? Entonces, el movimiento intelectual de antes no eran letrados, ahora sí, son gente ilustrada, a eso se refieren con ilustrados, es gente con mucho conocimiento. Esto no hubiese sido posible sin el progreso de la alfabetización de la Europa del siglo XVIII, lo cual permitió el desarrollo de lo que ahora se conoce como opinión pública. Tiene que ser opinión pública informada. No puede ser, cuando se habla de la opinión pública, no es cualquier tipo de opinión pública, es una opinión pública ilustrada. Si no, ¿qué tipo de opinión eres si no conoces de lo que se está hablando? No es solamente omitir opinión porque tengas una opinión, es porque conoces lo que está sucediendo. Así las discusiones y debates de ideas ya no se restringían a los espacios cerrados de la élite, sino que alcanzaban a una mayoría más amplia. La Ilustración fue un fenómeno europeo, pero pronto sus ideas se extendieron por muchos territorios coloniales de las potencias europeas, especialmente América Hispana y Británica. Cuando veíamos historia del Perú, cómo la Ilustración era un antecedente para poder entender la emancipación de la América hispana. Entonces, es importante entender la Ilustración dentro de este proceso. La enciclopedia. ¿Qué es la enciclopedia? ¿No? En la segunda mitad del siglo XVIII apareció en Francia la enciclopedia o diccionario racionado de todas las artes y oficios. Vendría a ser como la Wikipedia de hoy en día, cuyo objetivo fue volcar todo el saber humano en una gran obra, ¿no? De D'Alembert y Diderot van a ser los grandes impulsores de la enciclopedia. Fue dirigido por dos de los académicos más destacados de la época, Jean Rerond, D'Alembert y Denis Diderot, y constaba de 28 volúmenes, de los cuales 11 eran ilustraciones, y más de 6 suplementos. En la redacción se intervinieron unos 130 colaboradores de distintas procedencias y pensamientos, entre ellos los más sabios y científicos de la época. Además de exponer la cultura de la época, la enciclopedia fue un arma de combate, postulaba nuevas ideas económicas y la igualdad entre la burguesía y la aristocracia. Entonces también tenemos que entender la Ilustración como antecedente a lo que vamos a ver, la Revolución Francesa, la independencia de los Estados Unidos. No se puede entender ni la Revolución Francesa ni la independencia de los Estados Unidos sin las nuevas ideas que van a traer la Ilustración, ¿no? A la vez que criticaban la religión, la iglesia y la filosofía medieval. Estas ideas generaron una reacción de la iglesia y del poder secular. La enciclopedia fue condenada por la Inquisición y prohibida en muchos países, Francia, España y sus colonias americanas. Nosotros, ¿no? Miren esta pintura. Lectura de una obra de Voltaire en el Salón de Madame Geoffrin, obra de Anicet Charles Gabriel Lemonnier. Ahí está D'Alembert, Rousseau, Voltaire, Diderot, Turgot, Montesquieu, los grandes pensadores de la época, todos reunidos en el mismo lugar conversando sobre temas académicos. No es la universidad, es el salón de esta mujer, ¿no? ¿Quién es esta mujer? Madame Geoffrin.
¿no? La que propicia el intercambio de ideas. Ahora, ¿dónde se darían esas ideas? En la universidad. ¿Qué era la enciclopedia? Soberanos. Son aquellos a los que la voluntad de los pueblos ha confiado el poder necesario para gobernar la sociedad. Tal es el origen de los soberanos. Se constata que su poder y sus derechos no se fundamentan más que en el consentimiento de los pueblos. Los que se establecen por la violencia son solo usurpadores, ¿no? Usurpador es alguien que no es su lugar, sino que se ha puesto ahí a la fuerza. Entonces, lo que te da la legitimidad no es la violencia, no es que te coloques ahí, sino no se convierten en legítimos más que cuando el consentimiento de los pueblos ha confiado a los soberanos los derechos que habían usurpado. Lo que le va a dar la legitimidad es la razón. Los hombres han entrado en sociedad para ser más felices. La sociedad ha elegido soberanos para atender más eficazmente su felicidad y su conservación. El bienestar de una sociedad depende de su seguridad, de su libertad y de su poder para procurarse esas ventajas. Ha sido necesario que el soberano tuviera un poder suficiente para establecer un buen orden y la tranquilidad entre los ciudadanos, para asegurar sus posesiones, para proteger a los débiles de los ataques de los fuertes, para reprimir las pasiones mediante las penas y estimular las virtudes con recompensas. Los pueblos no han concebido siempre la misma cantidad de poder a los ciudadanos que han elegido. La experiencia de los pueblos enseña que mientras mayor es el poder de los hombres, más los empujan sus pasiones a abusar de él. Esta consideración ha impulsado a algunas naciones a fijar límites al poder de aquellos a quienes se les encarga de gobernarlos, los soberanos, 1765, ¿no? El soberano cambia, ya no es el rey, no puede ser soberano, ¿no? Entonces, quiero que veamos, para terminar, la tarea. Déjenme ver si tengo un video más. Sí, la ilustración, ¿no? Siglo XVIII. Nos hallamos en Francia. La corriente de pensamiento vigente es el pensamiento ilustrado. Las ideas de gente como Voltaire, Rousseau, Montesquieu han hecho mella en la sociedad. Sostenían que el conocimiento humano podía combatir la ignorancia, la superstición y la tiranía para construir un mundo mejor. Este tipo de pensamiento se expandió a través de reuniones realizadas en casas de gente adinerada, en las que participaban intelectuales y se hablaba de filosofía, política y literatura. Se leía la enciclopedia, una iniciativa de Diderot y d'Alembert que contó en sus sucesivas publicaciones con numerosos colaboradores que escribieron miles de artículos para dejar plasmado el pensamiento ilustrado. La enciclopedia contribuyó al descrédito del sistema. Una sociedad culta que piensa por sí misma era la mejor manera de asegurar el fin del antiguo régimen. Los principios basados en la razón, la igualdad y la libertad estaban presentes en la mentalidad de los franceses. No solo de los franceses, las ideas ilustradas se habían extendido por Europa y sus colonias. Al otro lado del océano, la Ilustración había servido de impulso para que un 4 de julio de 1776 las 13 colonias norteamericanas consiguieran su independencia. Francia se hallaba bajo el dominio de una monarquía absolutista. Reinaba por entonces Luis. Bien, hasta ahí eso, justamente lo que les estaba diciendo sobre la ilustración. Hay una película que me parece genial, chicos, y la quiero poner un fragmento de la película. La voy a poner sin volumen para poder hacerles explicar. Esta película se llama El Arca Rusa. Está en YouTube, ¿no? Esto se parece al Vaticano, es allí donde estamos, ¿no? Este es un fantasmita que la película es famosa porque toda la película está hecho en una sola toma. Una sola toma, toda la película. Mira, vaya leyendo mientras yo les voy contando. Y este es un noble francés que llega al Museo del Hermitage, que era un palacio en San Petersburgo durante la época que estamos hablando. Y está criticando a los rusos. Miren lo que es el Palacio del Hermitage, ¿no? Así eran los salones de las grandes familias, ¿no? Entonces, cuestiona a los rusos, ¿no? Todo es europeo, todo es francés, todo es inglés, todo es italiano. Los rusos son tan holgazanes como todo. Los rusos es como una copia de lo europeo, ¿no?
esta película, como les decía, uno puede entender lo que es el siglo que estamos analizando, el siglo de la Ilustración, con esta película. Y como les dije, está muy bien hecha, es en una sola toma, significa que se ha filmado toda la película con una sola cámara. Miren los trajes de época, ¿no? Es una película de época, ¿no? Y analiza obras de arte. Está en ruso, obviamente, porque es una película rusa, pero en una Rusia que está mirando Europa. Este fantasmita se entrevera. Vemos cómo están la sociedad de esa época, la del siglo XVIII, y la sociedad actual. Miren lo que era el Palacio del Hermitage, que es el museo más impresionante de San Petersburgo. Está en YouTube la película, si es que quieren verla. Se llama El Arca Rusa. Miren, ¿no? El estilo imperial, napoleónico, ¿no? Baroquinas, ¿no? Son lámparas baroquinas, son el estilo napoleónico. Imperio, todo es francés. Todo critica, ¿no? Es un noble francés que todo critica. Bonaparte. Рожден при Бонапарте, а у вас пошел в моду и тут же стал национальным стилем в ущерб своей самобытности. Мы воевали с Наполеоном, не с империей. Что это за люди? Полагать это петербуржцам, мне кажется, того времени, когда Петербург уже перестал быть столицей. Столицей должен быть старинный город, не химерический. Например, Москва. Что это за люди? Какого они? А может быть, представить их вам? А это прилично? Да, они мои друзья. Попробуй. Так вот, это Олег Константинович, профессор медицины. Лев Михайлович – актер. Miren el análisis que hace a una pintura. Я знаю эту картину. Я ее видел в прошлый свой приезд в Петербург. Это картина из собрания Кроза в Париже. Ее приобрела Екатерина в 1772 году. Это одна из самых ранних коллекций Эрмитажа. Ну, это, вы знаете, все, так сказать, для специалистов. А нас с Олегом Константиновичем больше интересует деталь. Вот обратите внимание. Вот видите, на переднем плане курица и кошка, да? И это, между прочим, символические фигуры. Курица символизирует жадность, а кошка олицетворяет цинизм, жестокость. Цинизм, жестокость. No quiero ponerle más, alguno de repente se está aburriendo, ya dejo de ver el video. Es una película, chicos, que hay que ver, ¿no? Porque de verdad es una película muy bien hecha y sobre este periodo de la historia que estamos analizando, uno puede entenderlo mejor. ¿Cuál es la tarea? La tarea son 3 cosas, ¿no? Lo que estamos haciendo en mi materia. El material de estudio que ustedes tienen que crear, tienen que hacerme esta ficha que les estoy adjuntando y tienen que realizar el quizzes. Si no, como si no hubiesen realizado la tarea esta semana. Así estoy considerando, chicos, ya están compitiendo por nota, recuérdenlo. Elaboro explicaciones sobre procesos históricos. La primera, lee la información, la revolución científica en el siglo XVII, lo que hemos estado leyendo, ¿no? Y responde, ¿de qué modo los inventos del siglo XVII favorecieron el desarrollo de la humanidad? Lo hemos dicho. ¿Cómo influyó la revolución científica del siglo XVII en el avance de la Ilustración? También lo dijimos. Leen este texto, ¿no? Y leen lo que hemos estado leyendo y este fragmento. La Ilustración y el nuevo orden, social. No es fácil definir qué fue la Ilustración. La dificultad está en que su mentalidad lo abarcó todo. Filosofía, religión, derecho, economía, ética, antropología, política, literatura. Todo cambió después de que llegó la Ilustración.
La Revolución Francesa, que por eso necesitamos entenderlo. Necesitamos entender la Revolución Francesa. No puede ser entendida la Revolución Francesa si no entendemos el cambio de paradigma que hay en la gente europea en esta época. No se puede entender la Revolución Francesa si tampoco se puede entender, perdón, la independencia del Perú si no se entiende la Revolución Francesa. Una cosa está ligada con la otra. La Revolución Francesa, que en su efecto práctico más significativo y dramático, no fue solo la revolución política, una lucha contra el antiguo régimen, lo que vimos la clase pasada, sino que abarcó toda la vida del hombre, persecución religiosa, una nueva idea de libertad, del derecho, de la justicia, del orden social, todo ello con pretensiones de universalidad, consecuencia de una profunda convicción de superioridad sobre el orden establecido, que hizo de los ilustrados unos publicistas y más tarde unos conquistadores, cuyo imperio iba a liberar a la humanidad de esas cadenas. ¿De qué cadenas? De estas cadenas, ¿no? De la religión, ¿no? ¿Cómo se relaciona el espíritu crítico con el pensamiento ilustrado? ¿Qué ideales y actitudes promovió el pensamiento ilustrado? Lo acabamos de decir. ¿Cuál fue la principal revolución política que impulsó la ilustración en Europa? ¿Qué cambios se introdujo en la sociedad? Igual, los videos que hemos estado viendo sirven para entender esto. Del texto escolar revisa la información de la expansión de la ilustración, lo que hablamos sobre las ciudades donde se van a expandir, que eran unas cosas sobre todo de ciudades. El nacimiento de la opinión pública, lo que viene después, que tiene que estar informada, y el documento 6, que leímos, el primer documento que leímos. Entonces, el de los salones, ¿no? Donde se promovían estas nuevas ideas. ¿Cómo se promovió el desarrollo e intercambio de las ideas ilustradas? ¿Qué factores hicieron posibles el surgimiento y el desarrollo de la ilustración? ¿En qué contexto político, social y cultural se expandió la ilustración? Eso lo vimos inclusive en el video que les estuve poniendo. El progreso de la alfabetización de Europa, siglo XVIII, causa, consecuencias y qué cambios produjo. La enciclopedia, leemos lo que les dije, el textito ese el segundo, el después de los salones. ¿Cuál es la importancia de la enciclopedia para el desarrollo del movimiento ilustrado? ¿Cómo se define a los soberanos en la enciclopedia? ¿Por qué esa definición significó una crítica al antiguo régimen? Ya sabemos lo que es el antiguo régimen y todas las preguntas están en la capacidad de responderla después de lo que hemos estado viendo. Y el quizzes. Ya sabemos cómo hacemos el quizzes en la página. Este examen, necesito que vayamos avanzando con eso. Sería la primera clase del tercer trimestre. Tratemos de empezar bien. Entréguenlo a tiempo, chicos. Bueno, hasta acá la clase del día de hoy. Creo que ha sido un poco larga. Les iba a poner inclusive algo más, pero ya hasta acá no me llego porque si no, se van a aburrir. Espero que estén bien. Les mando un afectuoso saludo. Nos vemos.